Decía un pequeño y verde maestro llamado Yoda que el miedo es el camino al lado oscuro. Nada más cierto que eso. El miedo es un camino que nos lleva irremediablemente a las partes más oscuras de nuestra vida. Ansiedades, angustias, temores, depresiones, todo eso tiene que ver como origen con el miedo. En tiempos como estos, en los que estamos inmersos en una dinámica y rodeados de tantas malas noticias, de tanta crisis, de tantas pandemias, de tantos problemas a nuestro alrededor, de repente el miedo es algo que nos empieza como a absorber. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra vida para poder controlar esto y salir adelante? ¿Cómo podemos transmitir a nuestra familia, a la gente que nos rodea, tranquilidad y paz para poder vivir de una manera feliz y tranquila, alejados de ese fantasma del miedo? En primer lugar, tenemos que entender una cosa muy básica y muy sencilla. El miedo es natural. Sentir miedo es algo completamente natural. Es intrínseco al ser humano. Desde la antigüedad, si pensamos en un hombre en la caverna, defendiéndose por ahí de un tigre de dientes de sable que aparece por ahí, es normal que sintiera miedo. Es un mecanismo de protección que tenemos los seres humanos para poder, de alguna manera, defendernos de las amenazas externas. El miedo es algo completamente natural. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos tener al sentir el miedo? Son dos cosas. La primera, que es muy importante, es entender que el miedo como mecanismo de defensa lo hemos convertido o transformado en un mecanismo de control. En un video anterior ya platicábamos que desde muy pequeños nos han enseñado a controlar y a ser controlados por medio del miedo. ¿Cómo? Pues desde que estamos chiquitos por ahí nos dicen, si haces esto te va a pasar aquello, no hagas eso porque te va a pasar eso de más allá, nos inventan monstruos, nos inventan lugares, de repente es toda una ficción del miedo para poder controlarnos. Y así vamos creciendo y también son instituciones, en el trabajo, el gobierno, todo nos empieza a controlar por medio del miedo. Y no solamente eso, tú también seguramente has controlado también por ese medio. Piensa cuando has usado el miedo para controlar a tus hijos, a tu pareja, a tus empleados. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de controlar mediante el miedo. Entonces, lo que tenemos que hacer es distinguir en un momento dado qué es lo que está pasando con ese miedo que sentimos, de dónde viene. ¿Proviene de un mecanismo de defensa, de precaución hacia algo? ¿O estoy sintiendo miedo como un temor, como un mecanismo de control que me está de alguna manera alejando de la realidad? Me está alejando de lo que soy realmente, me está quitando mi conciencia, me está controlando. Por ejemplo, en este momento, aquí no me siento amenazado por el coronavirus, estoy totalmente aislado. No pasa nada, no tengo por qué sentir miedo de algo que no existe en este momento en mi realidad. Si yo salgo a la calle, evidentemente voy a sentir ese miedo de precaución y voy a buscar protegerme para no ser afectado por ese virus. Pero no voy a sufrirlo, no voy a tener un miedo de control, no me voy a descontrolar ante la situación, simplemente voy a tener una precaución y voy a seguir viviendo tranquilo, sin estrés, sin angustia. ¿Por qué? Porque identifico la fuente de ese miedo, que es normal, no me quiero contaminar con ese virus. Pero también es cierto que aquí en este momento que estoy grabando este video, no tengo por qué preocuparme por eso. Puedo estar completamente tranquilo, mi emoción hacia el miedo debe ser totalmente hacia adentro, a estar en paz y en tranquilidad. El segundo punto es que usamos el miedo como un ancla. Tendemos a anclarnos al miedo. Y eso tiene que ver con el ser incapaces de vivir
en el aquí y en el ahora. Por cierto, mucha gente piensa que ese principio del aquí y el ahora tiene que ver con meditaciones profundas, con empezar a levitar aquí mismo, concentrarme y de manera budista empezar a situarme en una situación que me empieza a levitar. Nada más alejado de la realidad. El aquí y el ahora es muy práctico y nos puede ayudar mucho si sabemos cómo aplicarlo. Si nos anclamos siempre al pasado o al futuro, estaremos siempre confundidos, no estaremos en el presente. ¿Por qué somos incapaces hoy en día o nos cuesta más trabajo situarnos en el aquí y en el ahora? Porque tenemos muchas distracciones, estamos en cualquier lado menos aquí. Piensa cuando estamos de repente comiendo, estamos con la computadora al lado, si estamos platicando con alguien en un café estamos con el teléfono, si estamos cenando estamos viendo la televisión, si estamos con nuestros hijos o con nuestra pareja estamos viendo otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados hoy en día a confundirnos con muchos distractores. ¿Qué pasa cuando de repente llega esa vorágine del miedo que nos inunda, como en una pandemia, en una crisis? Pues estamos totalmente expuestos porque vivimos en todos esos lugares y nos abruma de repente, nos cae encima toda la información porque estamos expuestos a televisión, a celulares, a computadoras y de repente pues es como si nos bombardearan, como si nos ametrallaran, nos están fusilando con todo lo que es el miedo y somos totalmente vulnerables a eso. ¿Qué podemos hacer al respecto? Trata de evitar esas fuentes de miedo. Porque si bien son reales en donde está sucediendo, no en tu realidad, no en tu entorno. Evita ser bombardeado por eso y no te ancles a eso. No te vayas a dormir pensando qué mal está todo, qué problemático, nos vamos a morir. Porque si estás con esas anclas del miedo, vas a seguir cargando y vas a ser incapaz de avanzar. Entonces, recapitulando un poquito. El miedo es natural, es normal. No luches contra él. No quieras ganar una batalla contra el miedo. Permítete sentirlo. Permítete vivirlo. No tiene nada de malo sentir miedo. Pero identifica de dónde viene. De una forma de control o de una forma de precaución. Si es de una forma de precaución, pues toma las medidas. Si es una forma de control, simplemente sácale el control. Quítale tu atención para que seas consciente de lo que estás haciendo. Y por otro lado, no te ancles a él, no te ancles al miedo. Es lo mejor que puedes hacer en tiempos de crisis. Además, recuerda que tienes tú en tu poder la capacidad de decidir tus emociones. No se las cedas a ningún agente externo. Tú decides lo que sientes. Nos pasamos la vida tratando de controlar las emociones de nuestra pareja, de nuestros hijos, nos preocupamos por lo que siente el vecino, por lo que está percibiendo o sintiendo el presidente de la República, y lo último que hacemos y dejamos al final es el control de mi emoción, de lo que yo estoy sintiendo, y es finalmente lo único que puedes controlar. Si controlas tus emociones, vas a evitar transitar por ese camino de oscuridad que te va a llevar a ansiedades, angustias o depresiones. Tú tienes el control de tu salud mental y de tu salud emocional. Cuídala, sobre todo en tiempos como estos de crisis. Te mando un gran abrazo y cuídate mucho. Nos estamos viendo muy pronto.